tanques, ¿verdad? Ya que el lunes o el martes me dijeron de que es su examen. Sí, Oxy. Ya. Ya, entonces el capítulo 5 consta de tanques de almacenamiento, donde pueden haber tres tipos de tanques, ¿no? Regulación, contra incendios y reserva. Y el mayor de ellos es el que se va a realizar. Podemos calcularlo respecto a fórmulas empíricas, tanto como regulación o por coeficientes empíricos o mediante curvas de consumo. ¿Ya? Esto es lo que lo llaman una curva de consumo, el cual es el comportamiento de la población durante el día. Dentro de los cálculos mediante esas curvas podemos encontrar un método analítico, gráfico y el hidrograma gráfico, ¿ya? Las formas empíricas, ¿dónde están? Formas empíricas son directamente fórmulas que están respecto al caudal máximo diario. Ya no tienen mucha relevancia. Los métodos es lo que generalmente a veces entra en el examen, por ejemplo. A ver. Ya, se ve la pizarra, ¿no? Sí, Oxy se ve. Dentro del método analítico vamos a tener una gráfica. ¿Ya? Aquí van a estar las horas, el suministro, la demanda acumulada, no, suministro, la demanda. Sí, eso. La diferencia, perdón, de ambos y la diferencia acumulada. ¿Ya? Las horas son 0 a 1, 1 a 2, 10 a 11, 11 a 12, 23 a 24. ¿Ok? Esta columna de las horas básicamente es todo el día, de las 0 horas hasta las 24 horas. El suministro puede ser dos tipos, por bombeo o por suministro constante, generalmente gravedad, ¿no ve? Pero también puede ser un bombeo constante, es decir, utilizando dos bombas o tres bombas en diferente tiempo, pero constante. A ello, en este caso, lo vamos a poner al 100%, ¿ok? Si todo está en porcentaje. Para este caso está en porcentaje. También puede estar en metros cúbicos hora o litros segundo. Si estuviera en porcentaje,
la suma de esta columna tiene que ser 2400. ¿Ya? Si estamos hablando de, pongámosle caso, gravedad, suministro por gravedad es constante, todo esto es 100. Entonces, la suma total va a ser 2400. A esta columna es el comportamiento de la población. Es decir, esta gráfica. Ya te pueden dar como esta gráfica del consumo de la población. Es el consumo de la población misma. El cual, todo ello también, si está en porcentaje, tiene que sumar 2400. ¿Ya? Siempre. Ahora bien, si la diferencia va a ser 100 menos, imagínense que aquí pone 40. 100 menos 40, 60. Imagínense que aquí pone 100. Y aquí dice 120. 100 menos 120, menos 20. ¿Ok? Así es la diferencia. Ya, una vez realizada esta columna, la diferencia acumulada solo va sumando la columna de la izquierda. 60 más, aquí es 0. 60 más 40, 100. Imagínense que aquí dice, yo qué sé, 30. 30 más menos 20, 10. Si respetando siempre el signo, ¿ya? Acá te va a dar 0 en esta última casilla. Y con ello se va a elegir el mayor positivo y el mayor negativo. ¿Hasta ese punto alguna duda? Oxy, al final de la diferencia acumulada tiene que darnos siempre 0. Generalmente sí da 0. Es como para mí, por los ejercicios así que he estado realizando, siempre me ha estado dando 0. Es como una verificación. Ay, gracias. Mira, acá en este ejercicio, por ejemplo, 0. En ese punto no sé si se ve. Ya, una vez hallado el mayor positivo y el mayor negativo, directamente se van a la fórmula de volumen de regulación, que es caudal máximo diario por 1 metro cúbico sobre 1000 por 3600 segundos sobre una hora, 1 entre el 100%. ¿Ya? 1 entre el 100%. Este 1 entre el 100% es la conversión que le estamos dando al porcentaje. Del máximo excedente positivo, es decir, 220, y del máximo porcentaje faltante, que sería menos 60 en este caso. ¿Ya? Pero en valor absoluto ambos. Entonces sería 220 más el valor absoluto de menos 60. ¿Ok? Y ese sería tu volumen de regulación. En ese punto, ¿alguna duda? Volvemos a decir este punto importante. Este es el suministro. ¿Ya? Y este es el comportamiento de la población. Ahora bien, imagínense que el ingeniero no les da esto, no les da esto, les da todo esto de la columna de suministro, pero les faltan dos casillas, esta o esta, no importa, o una sola.
Entonces, ustedes tienen que saber que si estamos trabajando en porcentaje, la sumatoria es 2.400. Ya saben eso. Y en estos puntos, solo lo añaden cualquier valor que sume 2.400. Ojo, por ejemplo, si es a las 11 a las 12, no van a poner aquí 20 y aquí 200. Y con ello va a sumar 2.400, pero también tiene que tener concordancia respecto a las horas. Imagínate que a las 3 de la mañana, de 2 a 3, estás poniendo tú 200. La población no va a tener un consumo del 200% de su caudal. No sé si me dejo entender. Y a las de 11 a 12, es decir, para la hora de cocinar, la población no va a tener un 20% de su consumo. En este caso sería al revés. ¿No ve? Pero siempre saben de que ambas sumas en estas dos columnas debe de ser igual. En este caso, como estamos trabajando por porcentaje, tiene que ser 2.400. Pero si estuviéramos trabajando por litros segundos o por el caudal, por metros cúbicos, igual, la suma que te diera en este punto tendría que ser igual a la suma que te diera en la columna de demanda. ¿Ya? Por ejemplo, al final sumas acá de 8 litros segundos. En 8 litros segundos vas a sumar 8 por 24, 160, 8 por 4. $192. Entonces, si estuviéramos en esta columna con un suministro de 8 litros segundo, acá al final te va a dar 192 litros segundo. En este caso, si no te diera un espacio y te dieran todos los demás, tú sabes de que aquí tiene que sumar 192 litros segundo. ¿Alguna duda hasta este punto? Todo bien hasta aquí, Oxy. Ya. Ahora bien, si estuviéramos trabajando con bombeo o con periodos, imagínense periodos de bombeo, yo qué sé, de 200 en este punto, 200, 200, pasa otro tiempo, 200, 200, 200 y así.
Entonces, la suma, si estamos trabajando en porcentaje, ¿no ven? La suma aquí va a ser 2.400 siempre. Y por ende, en la demanda, lo mismo, 2.400. ¿Ya? Si te dice, quiero trabajar en dos periodos, ¿dónde está? 2.400. En 8 horas de bombeo. Si te dice que quiere trabajar en 8 horas de bombeo, divididas esas 8 horas en dos periodos diferentes. Si no te especifica cuándo, lo puedes poner a cualquier, no a cualquier hora, sino tiene que ser algo coherente, ¿no? En las mayores horas de consumo. Solo es repartir tus horas respecto a los 2.400. Para bombeo, ¿alguna duda, alguna consulta? Luego prácticamente es lo mismo, mayor positivo, mayor negativo y le metemos en la fórmula. Oxy, si tuviésemos dos o más fuentes, digamos, y coinciden en una hora, simplemente sus caudales se suman, ¿no? En la parte de suministro. Sí, Ah, se gracias. suma. Auxi, buenos días. Disculpe una consulta. Si me dijeran que el bombeo es de 8 horas y los repartiría entre la madrugada y entre el mediodía, ¿tendría que buscar la manera de que en el mediodía sea más que en el de la madrugada? ¿O directo puedo agarrar los 2.400, dividirlo entre 8 y a cada uno de ponerlo la cantidad que me ha salido? Si no te especifica, lo puedes dividir como lo veas tú. Por ejemplo, tú puedes agarrar, yo qué sé, 6 horas, te está diciendo dos periodos, ¿no ve? De 8 horas, pero dividirlo entre la madrugada y el mediodía, dices. Si agarras, por ejemplo, 6 horas para el mediodía y 2 horas para la madrugada, y otro compañero agarra 4 horas para la madrugada y 4 horas para el mediodía, sus volúmenes van a cambiar un poco. Es decir, no están tomando el mismo tiempo de suministro. Entonces, tu volumen del tanque no va a ser igual al de tu compañero. Ahí no te está especificando de qué hora a qué hora, ¿no ve? Si te dijera de qué hora a qué hora, ya tuvieras un parámetro general, entonces los mismos volúmenes serían en todos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Auxi, está bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Es lo mismo, ¿ya? No se van a complicar en este punto. Siempre tengan en cuenta este valor. Bueno, esta suma. Todas las sumas de ambas columnas tienen que ser iguales, ¿ya? Luego está el método gráfico. El método gráfico es esta tablita, solo que transpuesta en la gráfica. Por ejemplo, si nos dice que el suministro es constante, es 100, vamos a tener 0, 100, más 100, 200, más 100, 300, más 100, 400, más 100, 500, más 100, 600, más 100, 700, hasta llegar a 2.400. Ojo, si estamos hablando en porcentaje, ¿no ve? Si es en litros, directamente litros, lo mismo. Pero la fórmula ya no es la misma, por si acaso. Esta es la fórmula para si está en porcentajes. Si está en litros segundo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya es directa. Dentro de los ejercicios está. Ya es directa, ¿ya?
¿Dónde está? Aquí está. Ok. Esto sería la columna de suministros. ¿Ya? Indicando que esto es el 0. Esto es el 0, 1, 2, 24, 500, 1000 y aquí que esté el 2400. Si el suministro es constante, entonces esta línea va a ser constante. ¿Ya? Va a ser una línea recta, con 2400 a las 24 horas. Eso sería el suministro. La demanda, si vemos en esta gráfica, ya es variable. Entonces, de 0 a 1, 40. Luego más 40, 80. Más 60, 140. Así. Se va sumando eso también. Una suma acumulada. Y eso te va a dar algo... algo así. ¿Ya? En este punto van a agarrar la diferencia máxima que hay. La diferencia máxima, en este caso, a ver, vamos a hacerlo respecto al dibujo. La diferencia máxima que hay. Entonces, este sería tu faltante. No, perdón, este sería tu faltante. Y este sería tu excedente. Excedente. Esto sería el mayor positivo, el mayor negativo, y ese sería el mayor positivo. Y de lo mismo, se van a la fórmula directa. Volumen del reservorio. Se van a la fórmula directa y lo sacan. ¿Alguna duda en este punto? Si se dan cuenta, es lo mismo que el método gráfico, digo que la analítica, que la tabla, pero esta vez estamos sumando todo directamente, ya directamente acumulado. Los suministros de igual manera se suman, ¿ya? Igual se suman los suministros, es decir, de 0 a 1, 40, de 1 a 2, 40, entonces sería 80. De 2 a 3 más 60, 140. De 3 a 4 más 80, 140 más 80, 220, así. ¿Alguna duda? Auxiliar, disculpe, una duda. ¿La diferencia acumulada siempre va a ser 0 de 0 a 1? De 0 a 1. Claro, son las horas. En realidad son las horas. Estas son las horas del día. Ahí siempre va a ser de 0 al 24. Es un día completo. Ya un ciclo de día. ¿Esa es tu pregunta? Sí, pero en la diferencia acumulada siempre va a ser 0 el primero.
Ah, ya, ok, ok, la diferencia acumulada. Estábamos hablando de este, ¿no ve? Déjame chequear esta partecita, por favor. No, es la misma, no, perdón, aquí me he confundido. Sí. Aquí no, esta me estás diciendo, ¿no ve? No, aquí no va a ser 0, va a ser 60 el mismo. Aquí imagínate que hay un 0. 0 más 60, 60. Ah, sí, muchas gracias. Sí, sí, perdón. Ya, ¿alguna otra duda sobre tanques? ¿Alguna duda? Si entrara en el examen así un ejercicio de tanques, generalmente siempre obvia un dato, ¿ya? Y eso también, un poquito de coherencia, ¿dónde le están poniendo el mayor, por ejemplo? No van a poner a las 2 de la mañana el mayor consumo, ¿no? Otro, a ver, si estamos trabajando con doble bombeo en diferentes horas. Nos dice de que un reservorio, vamos a poner 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Y luego a las 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22. Ok. Si nos dice de que un reservorio le están dando agua, bueno, 8 litros segundo constantemente. Entonces aquí vamos a poner 8 litros segundo. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ok. Pero de 2 a 6 y de 6 a 10 bombean 5 litros segundo. Entonces, como dijo antes su compañera, solo en esos casos se va a sumar sí. En esos puntitos. ¿Ya? Pero la suma aquí va a ser, no sé, 8 por 24, 192, dijimos. Sí, Oxy. 192 más 5 por 10, 20, 30, 40. 232. Entonces la suma total va a ser 232. ¿Ok? Para ese bombeo. Y aquí ya se ve el comportamiento de la demanda, que también tiene que ser 232.
¿Alguna duda? ¿Alguna duda de momento? ¿O si tuvieran alguna otra duda? ¿Hola? ¿Hola? Te escucho bajito. Insta mensajes. Sí, el anterior semestre ha entrado Hardy Cross, si no me equivoco, a Juan Carlos Condori. Entró Hardy Cross. Lo que más frecuente puede entrar, ya es la segunda vez que veo que entra Hardy Cross, una vez ha entrado tanques, pero lo que más frecuente, así, aducciones. De ahí tienen que estar bien en aducciones. Auxi, una pregunta. ¿Alguna vez escuché que el Inge suele dar los ejercicios que hace las últimas clases? Y ya que estás aquí dándonos clases, ¿será que entra tanques? Si te estás dando la molestia de darnos clases, ¿será que entra este tema? No te sabría decir. Quizás, ¿no ve? Entre tanques. No me comentó nada, directamente me dijo, vas a dar el sábado. Em, si entrara tanques, como les digo, les va a hacer esa trampita de que les va a faltar un dato o van a tener que ustedes poner dos datos que sean un poco coherentes. Lo más seguro, si que estuviera entrando tanques, como has preguntado anteriormente, uno que sea constante y el otro que sea con suma. Es decir, un bombeo de periodo a otro periodo, pero al mismo tiempo va a tener un suministro. Es decir, ahí se va a sumar eh, los caudales, ¿no ve? Justo ese ejercicio entró el anterior semestre, o sí, el anterior semestre entró ejercicio así de tanque, si no me equivoco. Justo era sumando ambos caudales. Justo igual está en la descripción. Pueden chequearlo, no es difícil. Ya, gracias, Auxi. Luego, ¿alguna otra pregunta? Claro, las diapositivas. Ahora mismo lo voy a subir aquí, al Drive. A este mismo. Sí, buenos días. Una pregunta, alguna vez igual escuché que aceptó con cuadernos abiertos. ¿Será la posibilidad este semestre en el examen práctico? No te sabría decir la verdad. No te supiera decir. A ver.
disculpe, Auxi, el ingeniero está de viaje, ¿verdad? Ni idea. La verdad no. Nos había comunicado que iba a estar de viaje el sábado 20 y justamente hoy es el examen práctico de Sanidor. No sabemos si vamos a dar normal o lo va a suspender, lo que vamos a hacer. Ni idea, ni idea, no te sabría decir. Yo creo que si está de viaje, no creo que dé. Auxi, un favorcito. No sé si tienes tiempito todavía para darnos una repasadita de lo que es bombas. Ese tema tengo como que miedito que entre porque está nomás complicadín. Bombas. Ya, ¿en qué parte? A ver si así de un puntual. Es- No lo puedo mandar para acá el archivo. Si alguien bueno, O el link del Drive al chat Inge de la clase. Sería a lo mejor igual el Inge tal vez se molesta si lo sube al Classroom. por eso. Al chat de la clase, el link de Drive estaría bien. Ya. Aquí están todas las diapositivas. Los voy a pasar ahora. A ver si pudiera entrar, por favor, para confirmar de que tienen las dos diapositivas. Auxi pide acceso. Te pide acceso a Auxi. Ya. Ahora me lo pueden confirmar, por favor.
Sí, Auxi, ya entra, muchas gracias. Ya. Todas las uno de ellos no te va a cumplir tanto, digámosle. Ya, es decir, te va 2.5, te va a decir 2.8, 3, pero si ya estás pasando de 5 metros segundos, ya no lo veas tan coherente. Uno de ellos siempre se lanza un poquito más arriba. Está bien, gracias. Ya. Em, se ve la pizarra, ¿no? Cuando están hablando de bombas, vamos a tener dos tipos. Ya, una bomba que está la bomba, el terreno y el tanque. Ok. Ya, cuando están hablando de bombas, vamos a tener dos tipos. Este, que va a ser por succión e impulsión, la parte de succión y la parte de impulsión, ¿no ven? En este caso, si queremos calcular la altura de bombeo, tenemos que tener en cuenta de que en succión va a haber pérdida, ¿ya? En impulsión también va a haber pérdida. Va a haber pérdida por accesorio. Imagínate en estos dos puntos. ¿Qué más? Pérdida por accesorio. Y este caso sería la altura por succión, por impulsión y la pérdida. Por fricción de succión y por impulsión. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces va a ser la pérdida, ¿cómo lo están llamando ustedes ahora? Ya, altura de succión va a ser la altura de succión más, este sería esto, HS, la altura de impulsión, que sería esta, las pérdidas por succión, las pérdidas por fricción, perdón, por impulsión, y siempre va a haber un, ¿cómo se llama? Una presión, bueno, que estamos añadiendo una presión más. ¿Cómo lo llaman en remanente? Perdón, una presión remanente. Remanente. Entonces sería altura de succión, altura de impulsión, más la pérdida por succión, más la pérdida por impulsión, más la altura remanente. ¿Ok? Eso sería la altura de bombeo. Si es que fuera por impulsión y succión, si fuera directamente por impulsión, directamente tuviéramos la altura de bombeo, va a ser igual a la diferencia de alturas por impulsión, la pérdida por impulsión,
más la altura remanente que estamos dando. ¿Ya? Le llamémosle R. En el caso anterior, este diámetro de tubería tiene que ser mayor a este diámetro de tubería. Por lo menos un diámetro comercial mayor. A ver, ¿alguna duda en este punto? Y esas pérdidas, tanto por impulsión y succión, se calculan con Manning o con Hazen-Williams, ¿no? Sí, sí. En este caso, si quieres hacerlo por Hasse-Williams, ya es directo. Tú conoces la fórmula, ¿no ves? Sería HF es igual a bla, 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 por L. Algo así, ¿no ves? Ya directamente lo calculas por, en este caso, si no te dice nada el ingeniero de Manning o de Hasse-Williams, lo que tú ya mejor domines. ¿Ya? Generalmente no haces ningún problema, entonces están calculando por Hasse-Williams. Tanto para este punto como para este punto. Recuerden de que por accesorio, el de accesorio, les ha debido dar la fórmula. ¿No ve? Chis. Algo así me van a corregir, por favor. De accesorio va a ser igual a 2 gravedad por velocidad. 2 veces al cuadrado sobre gravedad. Algo así es, ¿no ve? Ustedes deben tener esa formulita de accesorio. Ah, no, esto no es. Esto es por K. K es el coeficiente del accesorio, el coeficiente de forma. Velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no, Auxi? Es la carga de Velocidad al velocidad. cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Exacto, correcto. Por K, ¿no ve? Ya, gracias, Auxi. Por K, ¿verdad? Es la sumatoria de K veces velocidad al cuadrado, algo así. Eso deben tener. Es la sumatoria de los accesorios. Sumatoria de K por velocidad al cuadrado sobre 2G. Eso es donde, bueno, y para diseñar este punto no solo es realizar la altura de bombeo, sino también tienen que hacer su diagrama, ¿ya? En este caso, así en las simple vista, el diagrama sería, si no tuviera accesorios, directamente sería una pendiente, ¿no ve? Que va al tanque, al aire libre. Si tuviera algún accesorio que fuera notorio, el cambio, por ejemplo, aquí imagínense un accesorio, sería lo mismo, pero el accesorio te cambia y te mantiene la pendiente. ¿No ve? Este puntito sería el accesorio. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda más, chicos? ¿Alguna otra duda más? Ya.
Entonces, si no tenemos ninguna otra duda más, el martes me dijeron que su examen, ¿no ve? Sí. Entonces les recomiendo aducciones. Aducciones es lo que frecuentemente entra. ¿Qué trampitas podría poner en aducciones, Auxi? Lo más común es o haces combinación de tuberías o utilizas una válvula o utilizas rompepresión. Eso ya tienes que decidirlo ahí en el examen. Generalmente si te pide una presión entre 13 y 15 metros de columna de agua, por ejemplo, ahí lo más que seguro sea combinación de tuberías. Pero si tu rango de presiones ya aumenta, ya puedes ver en utilizar ¿qué se llama? Un tanque de presión o directamente una aducción simple. Ya ahí es donde ya un poquito se amplía tu rango de opciones. Auxi, en caso de que usemos tanque rompepresión, lo único que se trabaja para eso es ubicar el tanque rompepresión y a partir de ahí volver a dibujar una línea comando, ¿no? Sí, exactamente Ahí ya. eso. Y para la válvula, Auxi, ¿cómo se maneja eso? Para la válvula, por ejemplo, a ver, déjame ver esto. Dame un ratito. Ya. Para la válvula me dices, ¿no ven? Tengo el tanque. SAS. Esta es mi línea comando. Uy, qué feo. Ya, mejor. Esa es mi línea de comando. Esta va a ser mi depresión. Esta va a ser depresión. Ok. Estamos bien, ¿no ve? Oh, ok. Ya. En el primer caso, si es que utilizáramos una cámara de rompepresión, aquí existe una cámara, entonces mi línea de comando va a ser esta, la nueva. Nos olvidamos de todo esto y es como si estuviéramos empezando de nuevo esta parte del ejercicio. ¿Ya? Ahora, si fuera una válvula y tengo mi consigna de 20 litros por segundo, es decir, de que esa válvula entra el agua y me lo rompe a 20 litros, 20 metros de columna de agua, esta es mi línea comando. Si fuera una cámara de rompepresión, esta sería mi línea comando. Pero a esta línea le aumentas 20 más. Le aumentas 20 más, es decir, acá. Entonces, esta sería mi nueva línea de comando. Esto es más 20 metros de columna de agua. Este punto, imagínate que sea la cota 200 y esta es la cota 100. Si fuera una cámara a rompepresión, mi altura, mi presión sería de 100 metros de columna de agua. En este caso, como estamos rompiendo a 20, sería 100 metros de columna de agua más 20. Es decir, nos olvidamos de todo esto, pero aquí le aumentas 20. Desde este punto sería hacia abajo. Y No sé si sí, Auxi, perfectamente, pero una pequeñita dudita más. La presión con la que trabaja la válvula, ¿hay algún criterio para elegir los 20, digamos, o podemos elegir como gustemos? No hay ningún criterio, sino generalmente está de 20 en 20 en 20. Se lo utiliza.
de 20 en 20, de 10 en 10, así, números exactos. Pero, a ver, si llegaras a utilizar, te das uno de 20, 30, y ya con eso generalmente los ejercicios del INGE se resuelven, digamos, cuando es con válvula. Ah, ya, muchas gracias, Auxi. ¿Alguna otra duda más? Una pregunta. Sí. Sí, la pérdida de carga puede ser mayor que una presión residual. Una presión residual, me estás diciendo que tu presión residual va a ser de 30 y tu pérdida de carga de 60, digamos, ¿no ven? En ese caso, estaría influenciando bastante el diámetro y la velocidad. Si cuando pasa eso, mayor pérdida a que la residual es que la velocidad está siendo mayor a 2.5 directamente. En esos puntos, la velocidad ya sobrepasa de lo permitido, digámosle. ¿Alguna otra duda? Otro consejito, digámosle, digamos que les puede poner como trampa al INGE. Les da una adopción y les dice de que ustedes hallen el diámetro. Ustedes van a hallar el diámetro, yo qué sé, yo empiezo por Q es igual a B por A. ¿No ve? Tengo el caudal, me doy una velocidad de 1 metro segundo y con esta velocidad buena saco el diámetro. ¿No ve? Al sacar el diámetro me da 0,233. Imagínense, esto no es comercial. O me voy a 0,200 o me voy a 0,25, es decir, un diámetro comercial. Imagínense que con este me va todo bien, hago el ejercicio y ya está. No, ahí no se va a quedar, sino tengo que reemplazar este diámetro, tengo que reemplazar en velocidad es igual a Q sobre A. Es decir, tengo que saber la verdadera velocidad de este diámetro. ¿Ok? Porque esta velocidad yo me estoy asumiendo. El caudal nunca va a cambiar y el área es una nueva área, ¿no ves? Es una nueva área, ya no es esta. No sé si me dejé entender. Sí, Auxi, muy bien. Es un plus, digamos, de que cuando estás hecho el ejercicio, ahí hay tu velocidad, no te sale lo mismo, ya te voy a poner 60, entonces, en vez de tener 80, digamos. Es un plusecito que a veces hace valer el INGE. ¿Alguna otra duda? Sí, disculpe. Vi en un examen del 2012 que está en, digo 2020, que está en una página de YouTube, que era un esquema así y nos pedía rediseñar el proyecto justo en el punto de la válvula. No entendía bien esa pregunta. El ingeniero lo explica, pero no se le entiende bien porque esa grabación está fuera de contexto. Pero la pregunta era eso de rediseñar el proyecto. No he visto el video. Si dice de rediseñar, entonces yo creo que hay que ver los diámetros. Los diámetros es lo que tenemos que ver si es que están bien, si hay que disminuir o aumentar. Directamente a diámetros te metes. Está bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Auxi, en ese caso, digamos que te pidiera rediseñar y tú verificas los diámetros y ves que cumplen todavía, ¿podría ser una respuesta válida al decir que no necesita un rediseño que todavía cumple? Sí, puede ser una respuesta válida. Ya, gracias. Y así no hay más dudas. Hasta aquí nomás quedamos, chicos. Gracias.